ahorita nosotros tenemos desde hace ya más de 12 años, tenemos un programa de clasificación de pacientes. Entonces no le negamos la atención al paciente, solamente estamos dándole prioridad al grave sobre el que no es grave. Ese programa se llama triaje. El programa de triaje tiene más de 12 años funcionando en el Hospital Hidalgo y orgullosamente ahora también ya lo tiene Tercer Milenio y Hospital Rincón de Romos, en donde se pueden clasificar las urgencias de los pacientes por su severidad. Hola, soy Paco Araiza, defensor de derechos laborales, y en este espacio se cruzan historias, se hacen preguntas incómodas y se buscan soluciones reales. El día de hoy nos acompaña un gran amigo y un gran médico, urgenciólogo, el doctor Ricardo Cruz. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, muy contento, de veras, orgulloso de que estés haciendo este proyecto. Creo que la gente necesita conocer realmente lo que pasa desde la visión tuya, que es algo muy interesante. De veras, felicidades, qué bueno que estás haciendo este proyecto. Muchas gracias, amigo. Es parte de un proyecto donde tratamos de que la gente conozca cosas reales también, ¿no? Cosas de que a veces como sindicatos se nos olvida que el trabajador también tiene una vida fuera del trabajo. Entonces queremos también ver cosas que pasan fuera del trabajo. Déjame te interrumpo. Y cómo ayudarlos. Creo que el problema principal es que a veces al propio trabajador se le olvida que tiene una vida. Es correcto. Y entonces quieres hacer dobles turnos, entonces quieres llegar bien temprano, quieres irte muy tarde y crees que eso te vuelve un muy buen trabajador. Y nadie quiere un trabajador que no sea tan humano, ¿no? Sí. Pero bueno, primero, antes que nada, tenemos mucho que platicar, pero me gustaría, amigo, saber quién eres. Hace algún tiempo yo estaba muy orgulloso de hablar de títulos y de logros profesionales y de puestos. Y yo me presentaba como el doctor Ricardo Cruz, que ha hecho muchas cosas. Creo que después de la pandemia he aprendido que tengo cosas muy interesantes en la vida, muy, muy interesantes como para presentarme. Te voy a decir, yo soy Ricardo Cruz Silva, soy el esposo de Mónica Zamora, soy el papá de Seth, soy el papá de Ethan y trabajo como médico en el Hospital Miguel Hidalgo, trabajo como médico especialista en urgencias y ahí es donde me toca colaborar, ahí es donde hago mi acción laboral todos los días de la mano con gente como tú, que finalmente creo que ahorita yo puedo decir de forma muy orgullosa que soy tu amigo. Entonces, ese soy yo. Varios años. He trabajado en el Hospital Hidalgo ya desde hace 30 años. He conocido muchos puestos porque yo fui laboratorista clínico durante mucho tiempo. Durante el tiempo de mi carrera como médico, después terminé medicina y fui médico general en el hospital durante casi un año. Me fui a la especialidad y regresé ya como médico especialista y me ha tocado cursar por algunos puestos. O sea, me ha tocado escalar. Soy un trepador del Hospital Hidalgo. He sido subdirector del Hospital Hidalgo, he sido jefe de urgencias y pues sí, ahorita estoy en el área operativa de urgencias en el hospital. Que además, trabajar en un hospital es muy especial, ¿no? Y creo que el Hidalgo tiene, aparte, una esencia bien curiosa. Estuvimos hace poquito despidiendo al antiguo Hospital Hidalgo y precisamente visitábamos todos sus pisos, sus pasillos y creo que fue algo muy emotivo, ¿no? Sí, y yo tengo el orgullo de decir que fui el único que conservó como su nombre, su eslogan, porque teníamos un vidrio ahí afuera de la oficina de la jefatura de urgencias. Fui el último jefe de urgencias de ese hospital, fui el primer jefe de urgencias del Hospital Hidalgo Gómez Morín, y ahí está todavía, fuimos a visitarlo y está todavía el vidrio sin íntegro, ¿no? Así, doctor Ricardo Cruz Silva le atiende de lunes a viernes de 7 a 2:30 de la tarde. Eso fue muy emotivo para mí, te lo prometo. Nadie se imagina lo bonito que se siente. Creo que Betty, Betty me tocó que me viera en ese momento que sí estaba yo emocionado. Yo me iba a robar el vidrio, por supuesto. De que lo rompan, mejor me lo llevo yo, ¿no? O de que se lo robe alguien más para... Claro. para tapasol, mejor que lo tengas tú en tu casa. Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Ser trabajador de cualquier índole, de cualquier profesión tiene su complicación, pero ser trabajador de salud tiene algo muy especial. Y es lo que te quiero platicar, o más bien voy a preguntar a ti el día de hoy. Un trabajador de la salud tiene un estrés más complicado que cualquier otro trabajador. ¿Y por qué? Fíjate que ahorita ya ha evolucionado mucho el concepto de la enfermedad, del síndrome que se llama síndrome de burnout,
El síndrome de burnout es un síndrome que está caracterizado por ese cansancio, ese agotamiento mental del trabajo. Ese es el síndrome del quemado laboral. Cuando ya no tienes ganas de ir a tu trabajo, cuando estás tú haciendo, pues yendo nada más por una obligación, que no das tu 100%, esa gente que le genera ansiedad el ir a trabajar, esa gente que está a disgusto, esa gente que está, vamos, ese es el síndrome de burnout y muchos lo padecemos. Se describió primero, desde el siglo pasado se describía y se hablaba mucho de que el síndrome de burnout lo teníamos trabajadores de la salud. Yo recuerdo cuando nos lo ponen a urgencias y decíamos, sí, claro, tenemos síndrome de burnout. Pero también tenemos ceguera de taller, porque no veíamos para otro lado y de repente decías, caray, pues es que no nada más es urgencias. Mucha gente del área de la salud padece síndrome de burnout. Y ahorita, después de, pues ahora que estamos viviendo la peor pandemia, porque la peor pandemia la estamos viviendo ahorita y no fue el COVID, la peor pandemia que nos ha azotado es la pandemia de ansiedad y la tenemos ahorita, nos lo dijeron siempre. Desde cuando estábamos viendo COVID dijeron, bien, esa pandemia de ansiedad y no sabíamos qué tan severo era. Ahorita sí nos damos cuenta de que el síndrome de burnout está presente prácticamente en todas las actividades laborales. Toda la gente puede padecerlo y es esa gente que tiene un cúmulo de problemas que hacen que no tengas el rendimiento adecuado, que de repente la gente ya no quiere trabajar, trabajas porque si no te vas a morir de hambre y entonces eso vuelve trabajo al trabajo. Y es muy complejo, ¿no? No puedes decir que vas a trabajar por obligación porque eso lastima tu intelecto, eso te lastima a ti como persona. Lo más bonito es decir, tengo que ir a trabajar, pero resulta que voy a disfrutar mi trabajo. Sí, que también es muy complicado romantizar eso, ¿verdad? El hecho de decir que el trabajo lo deberíamos disfrutar, sí, pero creo que también pues debemos de entender que al final un trabajo, como dices tú, pues es un trabajo. Ahora, hablando precisamente de que tenemos que trabajar para poder comer, hay un tema muy complejo que es el costo de la salud. ¿Tú crees que la salud se ha hecho un privilegio? Te lo comento porque leía un artículo que se había encarecido muchísimo la salud privada, que precisamente por el recorte presupuestal, por lo que tú quieras, no siempre los hospitales públicos pueden dar la atención que requiere para toda la población. Entonces, ¿qué terminan haciendo la sociedad en general? Pues termina buscando un seguro de gastos médicos mayores o termina buscando la atención privada. Y esta atención se ha ido encareciendo cada vez más porque no hay un tope, no hay alguien que diga que una No está regulado. No está regulado. No hay alguien que diga que una consulta médica de 1 hora no puede costar más de 1,000 pesos. Etcétera, no sé, por un ejemplo. ¿Cómo ves esto? ¿Sí crees que realmente la salud se ha vuelto un privilegio? Está publicado que primero México pues tiene tiene más afinidad por la atención privada que por la atención pública. El gasto de bolsillo es algo también que tenemos que considerar porque sí ha encarecido muchísimo el gasto de bolsillo, aunque estés en el Seguro Social, aunque estés en el ISSSTE, aunque estés en algún hospital de la Secretaría de Salud, sí gastas, por supuesto, nada es gratis. Tienes que dejar de trabajar, tienes que pagar la comida allá afuera del hospital, tienes que llevar pañales, tienes que llevar jabón, tienes que llevar esas cosas, artículos de aseo personal y todo eso cuesta, ¿no? O sea, todo eso es el gasto de bolsillo. Y el hecho de decir no puedo ir a trabajar porque necesito yo estar aquí cuidando a mi familiar, pues es algo que le impacta a la familia entera. Tienes que dejar comida pagada o mandar Uber, mandar cualquier cosa de estos a la casa porque ahí se quedó niños que tienen que comer. Alguien tiene que llevar a los niños a la escuela. El gasto de bolsillo es infinito. Yo creo que podemos nosotros seguir numerando muchas cosas aquí. Ahora, para la gente muchas veces es más fácil decir, ¿sabes qué? Mejor voy a un hospital privado, voy a recibir atención privada, y invierto dinero, pero de todas maneras, pues es algo que se limita. La atención también. Rápido se soluciona el problema. No es lo mismo decir, tengo un problema de vesícula, y si mi problema de vesícula en el hospital público en donde me corresponde la atención, me la van a hacer hasta dentro de 3 meses, porque no hay lugar y porque yo veo que está todo saturado, y de todas maneras tengo que comprar algo, tengo que participar con algo del costo, pues mejor lo hago privado
y entonces me evito 10 faltas a mi trabajo, evito que mi familia esté sufriendo, disminuyo riesgos y la gente decide invertir también. No todo mundo lo puede hacer, eso es algo real. Exacto, exactamente. Ahora, el mercado que está sin atención es el mercado de la gente que vive en una clase media. ¿A dónde van? No tienen a dónde recurrir. O sea, si tú tienes mucho dinero, tienes hospitales caros a donde puedes llegar y puedes, con tu seguro de gastos médicos mayores, lo aplicas y te atienden. Si no tienes dinero, pues ya sabes que el costo de una farmacia ahí está para que te atiendan y con todas sus aristas, porque hay muchas cosas que son criticables en ese sistema también. En ambos estoy hablando, ¿eh? Pero si eres una clase media, ¿qué haces? O haces un esfuerzo mayor y vas a gastar dinero que no tienes para irte a un hospital caro, o vas a ir a formarte a una farmacia en donde sabes perfectamente que la atención no es la que tú estás buscando, que probablemente lo que te van a recetar es lo que está que no se ha vendido en la farmacia, ¿no? Porque las farmacias se mueven así. Sí, el dueño de la farmacia no es médico, el dueño de la farmacia dice, tenemos tantos antibióticos aquí, hay mucho antibiótico, hay que recetarlo. Y lo recetan, ¿no? Y así como eso, por cierto, si les dan ceftriaxona y dexametasona, no lo usen, por favor, eso no existe. Como combinación, no hay un padecimiento que lo amerite. Buen punto. Entonces, la gente tiene que saberlo. Corre, si te dan dexametasona y ceftriaxona, por favor, corre de ahí. Eso no se usa. Oye, y por cierto, precisamente eso que comentas, me encantó lo que acabas de comentar, que cuando también la clase media busca por cualquier forma llegar a pagar una atención privada, eso lo que está dejando es que la clase baja sea la más perjudicada, porque de alguna manera la clase alta tiene cómo pagarla. La clase media busca sus medios y va y la busca la privada también. Entonces, ¿qué hace? Que la demanda sea mucha, entonces se encarezca, como hay mucha demanda, los médicos pueden incrementar sus costos de las consultas y los que terminan quedando completamente fuera de posibilidad es la clase baja. Eso creo yo. Fíjate que yo también pensaba eso. Y yo tuve la oportunidad de convivir con muchísima gente dentro y fuera de los hospitales ahora en el tiempo de COVID. En el tiempo de COVID yo visitaba las casas donde pues hacía consultas a domicilio y de repente pues llegabas a algunos lugares que francamente se veía que no había ni servicios públicos. Pero la gente hablaba mal de los servicios de los servicios de salud. Decía, no, es que ¿cómo lo voy a llevar al hospital que sea? Porque de todos hablaban mal. A todos nos satanizaron en ese tiempo, sí, no hubo alguien en particular. Entonces dice, no, es que ahí los están matando, es que si lo llevo ahí lo van a querer intubar. Digo, tienes 60% de saturación, carajo, hasta yo quiero intubarlo aquí en tu casa, ¿no? O sea, no es porque no tienes un ventilador. Y entonces dices, a ver, no te puedo poner ni oxígeno siquiera en tu casa porque no tienes ni luz, o sea, no tienes luz eléctrica. Te tengo que recomendar y tengo que convencerte de que vayas a un hospital porque no tienes la solvencia económica para sacar adelante a un paciente aquí. Y eso es algo real. Un paciente estuvo pagando por una neumonía leve, de esas que solamente requerían oxígeno y algunos medicamentos, pagaban en promedio 40,000 pesos solo de medicamentos. Eso se gastaba en 2 semanas. Y entonces dices, caray, ganas 1,000 pesos por semana, no van a tener para comer, no tienen servicios públicos, por favor. Y la verdad es que mucha gente lo hizo, pero llegábamos a otros lugares en donde pues aparentemente no había tanto recurso. Y las familias son bien solidarias. Estoy seguro que cuando ven la crisis, cuando ven la urgencia, la familia es tan solidaria que salían adelante y sacaban el recurso y salían adelante los pacientes. Digo, me tocó ir, tengo gente todavía muy cercana de esas personas que me tocó atender en el COVID. Casos que yo decía, no, es que no van a salir, está gravísimo. Y ellos decían, no, si me voy a morir, me muero en mi casa. Y entonces, pues, platicado todo con la familia, decíamos, bueno, pues vamos a jugárnosla, pero estamos en el riesgo de que muera. Dice, sí, doctor, si va a morir, que muera aquí. Y entonces, finalmente muchos de ellos salieron adelante, muchos. Y ahorita que platico con ellos, digo, es que yo no me imaginé que ustedes pudieran pagar todo esto, o sea, porque sí lo pagaron. No era mi consulta, lo caro eran todos los medicamentos que tenían que costearse. Y la familia es muy solidaria aquí en Aguascalientes. Y yo creo que en todo México son familias muy solidarias. Y eso se ve. Entonces, cuando hay una urgencia, la gente puede ser que vaya a un servicio de salud público, pero también si se deciden ir por un privado, muchos de ellos pueden sacarlo adelante con todo el desgaste familiar que esto puede representar. Pero creo que estamos en el momento ahorita de poder promover mucho la salud pública,
dando mejor atención en la pública, por supuesto. Si tú dices, a ver, si vienes para acá, te vamos a atender muy bien, te estamos dando atención en muy corto tiempo, tenemos el diferimiento de consulta, el diferimiento de cirugía está corto, pues entonces la gente dice, pues mejor voy acá. Si el mismo médico que me va a operar en el público, me va a operar en el privado, y la diferencia es que voy a compartir el cuarto con 3 personas más, bueno, pues hasta hago cuates, ¿no? Sí. Hasta se va más rápida la estancia. Claro. Sí. Pues fíjate que ahorita iba a pasar hasta más tarde con el tema de COVID, pero ahorita que lo tocaste, el COVID fue una de las etapas más complicadas, creo yo, al menos para mí, que he vivido con respecto a cómo lidiarlo, a cómo defender a la gente, a cómo buscar a ti. Pues tú estuviste en la primera línea, tú eras donde llegaban inicialmente los pacientes y había muchos tabús. Uno de los tabús eran que si yo me enfermaba de COVID y llegaba a un hospital, ya no salía porque me mataban, ¿sí o no? ¿Cuántos más tabús llegaron cuando hubo la COVID? Mira, la infodemia es algo que nunca lo habíamos visto tan severo como en COVID. Teníamos nosotros teorías de conspiración todos los días y creo que se generó todo a partir de... Hubo un momento de quiebre que fue cuando violentaron el Hospital de las Américas en México. Sí. Cuando violentaron el Hospital de las Américas, las personas llegaron, abrieron el descanso de pacientes y obviamente el descanso estaba rebasado. No es que tuvieran 50 lugares para guardar 50 cuerpos. O sea, no había eso. Entonces, si no caben todos los cuerpos en los lugares, en el refrigerador que se tiene para el descanso, y las funerarias no se daban abasto, se generó un cuello de botella en los descansos. El descanso tenía cadáveres por montones. Porque no podían, ni siquiera pasaban por ellos porque estaban saturadas las funerarias. Exacto, las funerarias, la misma funeraria no podía llegar a tiempo. Entonces, ahí en el descanso se quedaban los cuerpos de algunos pacientes, violentan el hospital, se meten hasta el descanso y encuentran bolsas de pacientes, bolsas. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, empiezan a abrir una y otra de las bolsas hasta que daban con su paciente. Y entonces se generó una histeria colectiva que hizo que ellos vieran cosas raras. No sé de dónde sacaron que le sacaron el líquido de las rodillas. Yo sí veo el cuerpo de alguien de alguna defunción. Yo sí veo el cuerpo, no le voy a buscar las rodillas, es más, ni siquiera me voy a imaginar cómo le pudieron sacar. Claro que los pacientes se ven diferentes. Una persona se ve muy diferente después de fallecer. ¿Por qué? Pues porque tienes un color diferente. La gravedad hace que la sangre se vaya hacia atrás, hacia abajo. Si estás acostado, pues la espalda está llena de sangre, la coloración es diferente, los ojos se te ponen diferentes, se te hunden los ojos, las mucosas se secan. Entonces empiezas a oler de forma diferente. Todos esos detalles que seguramente esta gente no estaba no tenía experiencia viendo cadáveres, pues abrir y ver por montones, no, ellos se generaron historias, salieron y las contaron y esas historias se magnificaron. La histeria colectiva hizo que se dijera que les quitábamos el líquido de las rodillas, que nos pagaban a nosotros por venderlo, que no estaban muertas las personas que estaban ahí. Ahora, con tanto cadáver que estaba ahí, ¿tú crees que todos se mantienen? Son las camillas para esto, son camillas que no tienen colchón y son camillas muy estrechas. Tú abres una bolsa y las personas que están, las personas que ya son cadáveres, sueltan los brazos, sueltan las piernas, claro, y entonces están vivos todavía, no los están, no sé, todas esas cosas que ellos dijeron. Sí, muchísimos. Y lo relacionaron por ahí con las antenas 5G. También. Y decían que, y lo hilaron muy bien, decían es que el gobierno lo hizo, están creando este virus porque al activar la antena 5G, ¿qué te pasa? Bueno, entonces la gente empieza a tener dolor de cabeza y el dolor de cabeza hace que tú vayas al hospital, llegas al hospital asustado y entonces dicen, ¿sabes qué? Te está faltando el aire, llegas, te intuban, te sacan el líquido de las rodillas porque eso es lo que están vendiendo a los Illuminati. Y hablaron de todas esas teorías de conspiración y las unes y ¿qué crees? Hacen clic. Parecían reales. Las puedes hacer clic, por supuesto. Y dices, parecían reales, sí. Un día yo recuerdo que estaba en una reunión y les digo, ¿saben qué? Te voy a contar lo que hacemos. Y entonces conté todas las historias, todo lo que yo tenía de historias y las fui enlazando. Y hasta que los vi, real. Sí, cuando los vi tan intrigados y de verdad, me decían, ¿de verdad, doctor? Y digo, claro que no. Un médico. Le digo, claro que no, te lo estoy diciendo para que veas qué fácil es mentirte. Lo fácil que es mentirte. Y con producción. Yo te puedo hacer un video que te haga creerlo verdaderamente. Le digo, lo que no sabes
es el infierno que estamos viviendo nosotros acá adentro, porque eso nadie lo dijo. Entonces, yo te quiero decir gracias, Paco. Fíjate que bueno, no sé, yo recuerdo muchas cosas que pasaron. Ahorita a mí me emociona hablar de COVID y yo no he salido de COVID y tal vez no quiero salir de COVID, porque resulta que COVID me generó la posibilidad de ser una mejor persona, de conocer a los mejores seres humanos que yo he conocido, los conocí en el COVID, mi familia se renovó en el COVID. Estoy seguro que depuré familia y estoy seguro que me acerqué a familia. Estoy seguro que tengo amigos nuevos a partir del COVID. Totalmente. Pero te quiero decir gracias, Paco, porque a lo mejor no lo supiste, pero yo estaba al frente del área y la gente iba y se quejaba contigo. Pero no se quejaban contigo de mí. Se quejaban contigo de que no teníamos equipo. No teníamos equipo de protección personal. Y yo te daba no sé, yo iba y te decía, sabes que tienen razón. Tienes razón porque no había equipo de protección personal, porque hubo un momento en el que escasearon los sedantes, escasearon a nivel mundial. Sí. No fuimos a Aguascalientes, no fue México, a nivel mundial no había sedantes. Todos los médicos del mundo era la queja, es que estoy viendo a la gente intubada pero despierta, entonces están quejando, es un infierno ver esto. ¿Cómo puedes sobrevivir a eso? Sí. O sea, yo lo recuerdo todavía y digo, wow, ¿qué hacíamos, carajo? ¿Qué haces con esa persona que está dormida, que está intubada y que está despierta? No es como cántale una canción de cuna y se va a dormir. No. Están viviendo un infierno ellos y tú lo estás presenciando. Entonces, esa gente que trabajaba en el equipo iba y te decía, porque buscaban una defensa en el sindicato. Y yo lo dije siempre, creo que tuvimos mucho más apoyo del sindicato que de la propia institución, porque la institución no se compadecía de nosotros, y digo los directores, los directores, era ofensivo que apenas estaba un área limpia, sanitizada y todo el rollo, y se metían a tomarse la fotografía ahí. Dices, no te vistas aquí, carajo, ocupas equipo de protección personal que nosotros, que sí atendemos pacientes, lo estamos ocupando, ¿no? Entonces, acercarse al sindicato y que el sindicato te dijera, sabes que te conseguí caretas, te conseguí trajes Tyvek, te conseguí algunos cubrebocas, y todo eso era como el respiro, decir, sabes que sí me están escuchando. Tuvimos que improvisar, ¿verdad? Tuvimos que buscar por todos lados, buscar que nos donaran goggles, que nos donaran cubrebocas, que nos donaran aguas. La gente se enfermaba también de infecciones urinarias porque no podían salir al baño. Es cierto que el contagio era mayor a la hora de cambiarse de uniforme. Creo que tenían Teníamos un protocolo de sanitización. Sí, teníamos un protocolo de sanitización a la salida y a la entrada. Pero después entendimos que si tú te quitas tu traje recién saliendo de COVID y por ahí se está moviendo, se está liberando virus, ¿no? Entonces, también hubo un momento en el que ya no nos poníamos trajes. Fue mucho miedo. ¿Tú tuviste miedo? Mucho. Estoy tratando de no tocar. Hay un tema que no quiero tocar porque de repente sí siento que me puedo tropezar, pero ya aprendí a tropezarme. Aprendí que no está mal tropezarte. Te voy a decir algo. Hace unos minutos antes de entrar aquí, estaba yo aquí afuera haciendo una llamada y me presentaron a una persona, ya hace ratito, me presentaron a una persona que me impactó y que yo estoy seguro que a mí me cambió, pues no sé, me hizo evolucionar. Me hace evolucionar una jefa de enfermeras. Yo creo que todos la vimos, Fabiana. Fabiana era la jefa de enfermeras a nivel nacional del IMSS en el tiempo de COVID. Y yo había pedido hace mucho tiempo que me la presentaran. Yo quería conocerla. Y hace ratito en una videollamada la conocí. Le digo, ¿sabe qué? Es que yo le tengo una admiración enorme porque Fabiana en una de las conferencias que se daban en la mañana hablando de números de COVID, ella empezó a hablar, a dar sus números, a dar su experiencia, a dar no sé qué, y empezó a llorar. Pero lloró en la televisión nacional, o sea... Y ver a una mujer tan empoderada, tan fuerte, tan líder, porque era una lideresa. Lloró porque estaba cansada, lloró porque tenía días sin dormir, lloró porque tenía una carga. Y le digo, ¿sabe qué? Yo le tengo una admiración enorme, le decía yo a Fabiana, le tengo una admiración enorme, no se imagina. Le digo, porque admiro a la gente que sin saber qué hacer, siguió todavía al frente. Y no es ofensa, no es decirle no sabía qué hacer, es que nadie sabíamos qué hacer. Nadie sabíamos cómo tratar el COVID. Y ella estaba allá al frente y ella estaba tratando de hacer lo que podíamos. Hubo momentos en los que yo sí decía, es que, caray, ¿qué les hacemos? Los estamos intubando y muchas veces los estábamos intubando porque decían los europeos
que ellos tenían más experiencia que nosotros. El COVID llegó primero a Europa, ¿no? Antes que con nosotros. Las oleadas sabíamos que tumbaban Alemania, tumbaban Francia y después llegaban con nosotros. España, perdón. Y era la ruta, ¿no? Alemania, Francia, España, y sabíamos que 2 semanas después aquí se iba a poner feo, ¿no? Entonces, la experiencia de los europeos decían, la intubación temprana es lo que salva vidas. Pues sí, pero tu población es diferente a la mía. Tu población tiene más de 70 años. Esa población ya no inflama tanto. O tu población, no es diabética tal vez, o no tan diabética como en México. Claro. No es tan obesa, no sé, también tiene mucho que ver eso. Tenía mucho que ver, y yo creo que fue el factor edad lo más importante. El factor edad. Miedo, te lo prometo, también fue cuando miedo y vergüenza era cuando yo empezaba a ponerles esteroides a los pacientes. Y les platicaba, pero les decía, ¿sabes qué? Pues es que le está yendo bien, yo sé que no está indicado, yo sé que no tenemos evidencia, pero mira, y ponía los esteroides y les decía a la gente. Cuando sale la publicación de que el esteroide era lo que estaba realmente haciendo una diferencia en la sobrevida de los pacientes porque lo publicaron ya, yo me sentí libre, dije, wow, entonces no me van a criticar. No va a haber alguien que esté siendo punitivo. Yo me imaginaba ya un encabezado grande. ¿Cómo crees, Ricardo? Está dando esteroides. Y va a ser la comidilla de todo el gremio médico, no sé, la burla de todos. Entonces, todas esas cosas, Paco, pues, no me dejan más que un agradecimiento enorme a la pandemia y a toda la gente que se sumó a mi círculo social. Tú, por supuesto, así, y genuinamente te estoy bien agradecido. Te lo digo así a ti, porque creo que lo dije en algún momento, pero no lo había dicho tan honesto como ahorita. Hace unas semanas me tocó ir a dar una conferencia a Dolores Hidalgo, y entre la plática que teníamos les digo, ¿saben qué? Es que nos merecíamos la pandemia. Le digo, pero no lo estoy diciendo en el sentido de que nos merecíamos algo malo, no, al contrario. Necesitábamos una pandemia, necesitábamos que pasara todo lo que pasó para reformularnos el por qué estamos aquí, qué tan importante es el trabajo. De repente no es tan importante tener 2 o 3 turnos laborales, no es tan importante tener 2 o 3 trabajos, es muy importante tener un trabajo que te permita vivir con comodidad, con todo lo que tú necesitas, para que puedas ir a tu familia, a tu casa, con tu familia y que puedas darles el cariño que necesitan. Un papá ausente, una mamá ausente porque está trabajando siempre, no forzosamente es lo mejor. Y todos hemos sido papás ausentes. Yo he sido papá ausente. Y ahorita yo digo, qué bueno que ya mi vida me permite estar presente en la vida de mis hijos. Híjole, sí, justo es un tema que hemos tratado también muchas veces, el tema del tiempo. Y que la vida cotidiana y el costo de vida también actual, pues nos obliga también a que aunque no queramos, tengamos que tener 2 o 3 trabajos. Además, la vida hace unos años permitía que mamá estuviera en casa. Entonces, al menos si papá estaba ausente, mamá estaba en casa. Pero ahora que tanto mamá como papá trabajan, sí se ha complicado también esto. Y también creo que las enfermedades han incrementado, ¿no? A partir también de, entre más estrés hay, también más enfermedades crónicas hay. ¿Es correcto? Sí, tenemos más estrés, tenemos por consecuencia más obesidad. Tenemos más trabajo, menos tiempo de hacer ejercicio. Tenemos más trabajo y ya no tenemos tiempo de comer. O sea, ve qué pasaba. Yo cuando era un niño, nos sentábamos todos a la mesa, todos. Recuerdo que había una Coca-Cola, medio litro, algo así, o sea, pero nos servían a todos de un solo refresco. Sí. De un solo refresco nos servían a todos. Querías más, no, tenías más agua. Y entonces tomábamos agua. Pero el refresco era como ese postrecito que tomabas, que te dabas, uno solo, y eran de 355 mililitros. Y nos servían a todos de ese refresco. Nos sentábamos todos a comer y en ese momento era cuando platicabas, cuando decías cómo te está yendo, cuando te regañaban, cuando pasaba el momento familiar. El momento familiar. Y entonces tenías tiempo de masticar tus alimentos. Masticabas, comías y no tenías tanto problema digestivo, ¿no? Ahorita es muy bien visto que alguien diga, está el plato servido, las 8 de la mañana plato servido. 8:1 el plato vacío. Y lo aplaudimos y decimos, wow, así yo soy por 2, por 3, por 4. Dices, no, caray, eso está muy mal. Porque el estómago no mastica. Si tú no masticas adecuadamente, le avientas comida totalmente entera al estómago. Y eso no va a ser una buena digestión. Y entonces, ¿qué tienes? Distensión abdominal, vas a tener gases, vas a tener episodios de diarrea combinados con estreñimiento, vas a tener muchos problemas de gastritis y colitis, ¿no? Y nos extrañamos del por qué pasa esto, ¿no? Y aparte, nos extrañamos y aparte, tienes toda la razón, lo llegamos hasta como magnificar
y decir, sí, yo soy ese que no tiene tiempo para comer, ese que no tiene tiempo para dormir. Nos enorgullece ser esa Lo persona que no duerme ya. claro. Exactamente. Normalizamos y hasta parte lo aplaudimos, creo ya. Sí, es cierto, Paco. Y tú lo ves más, seguramente tú lo ves más ahí porque en tu nivel de estrés tienes a mucha gente que está compartiendo tu nivel de estrés y dices, estamos iguales, ¿no? Sí. Cuando tienes mucho estrés, ya carajo, libérate, vete a tu casa, vete al cine con tus hijos, vete a comer con tu esposa, ten una noche en la que tú puedas irte a bailar, y libres. O sea, que si la gente te ve, las personas públicas de repente están ahí, no quieren salir, dices, que te vean que eres público, ¿no? Que te vean que estás por ahí disfrutando, que te encuentren, si te encuentran saliendo de un bar a las 3 de la mañana, salúdalos, no pasa nada. Sí, te invito para que la siguiente vez vengas acá, también te dejan entrar, ¿no? No me estés criticando, ¿no? Sí, la verdad es que sí es bien complejo y es bien complejo porque efectivamente nos encerramos en el trabajo. Pero también una parte que a mí me gusta mucho defender es que la gente también, la mayoría de la gente no trabaja tanto también por gusto, es mucho también por necesidad. Insisto, la vida el costo de vida aquí en Aguas en México y en el mundo, ¿no? Creció muchísimo y ya no basta con un solo trabajo para poder vivir bien. Pero bueno, para regresando en el tema de, ¿No te parece que estamos siendo aspiracionales a veces? Demasiado. Sí, claro. Y aparte porque el consumismo nos lleva a esto. Todos queremos tener lo mejor, las modas, lo que está de moda. Y eso efectivamente nos hace que gastemos más de lo que deberíamos. Pero eso hacia un nivel de vida. Pero creo yo que la mayoría ni siquiera alcanza a ser aspiracionalista. Creo que es lo que le queda, lo que tiene. Sí, tienes razón. Es que es muy costoso. Vengo de una experiencia, sí, tienes razón. Vengo de una experiencia, un año completo me fui al Hospital Tercer Milenio. Y sí, me tocó conocer una realidad diferente. Porque pues yo vengo de acá, de la gente de los clase medieros que andamos en el Hospital Hidalgo, ¿no? O sea, porque realmente eso somos. Pero de repente no te das cuenta de que en Tercer Milenio, por ejemplo, que tiene su fanaticada, es real, tiene su fanaticada de gente que dice, no, yo no voy a ningún otro lado más que al Tercer Milenio. Porque es su mejor opción. Es totalmente gratuita la atención, no te van a cobrar absolutamente nada adicional, te van a atender en el momento en el que te corresponda, te van a atender. Y la gente que llega ahí eventualmente dice, llegan al baño, por ejemplo, y corren rapidísimo, se roban todo el papel. Pueden robarse todo un rollo de papel de esos grandotes, así en un ratito, y ya llevaron papel a su casa. Es gente que llegan ahí, mucha gente llega en la noche cuando los familiares, cuando llegan a dar apoyos a familiares, que llegan a regalar tamales y que llegan, mucha gente llega por ahí, ni familiares tienen internados, pero llegan por el apoyo de alimentos, ¿no? Qué bueno, porque muchas veces se los llevan, muchas veces los alimentos se regresan porque no hay a quien entregárselos, ¿no? Hay gente que yo no sabía, pero hay una población de Aguascalientes que vive en alcantarillas. No sé si tú ya los conozcas, pero es como una ciudad subterránea. O sea, gente que vive en alcantarillas es una cultura social. Obviamente es gente que está viviendo en esas condiciones porque no tiene familia, porque tienen alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, porque están en situación de calle. Todas esas personas ¿a dónde van cuando requieren atención médica? Al Hospital Tercer Milenio. Es su opción. Y volteas a ver a esa gente que trabaja en ese hospital y dices, wow, qué bien que tengas las ganas, el feeling para poder atenderlos, porque los atienden bonito también. Híjole, sí, efectivamente creo que coincidimos en el tema de que la salud se vuelve un privilegio. Y retomando el tema del miedo en el COVID, creo que el miedo continuó después, no solamente en la atención, ¿no? O sea, la gente llegaba tarde a atenderse porque tenía miedo a llegar al hospital y que lo mataran. Pero ahora la gente sigue teniendo miedo a las vacunas. Yo todavía conozco gente, de hecho en mi familia tengo gente que no se vacuna, que porque las vacunas te matan, que las vacunas están diseñadas al contrario para generarte una enfermedad. Se empieza a morir gente cercana y, ya ves, se vacunó. O sea, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo convence a la gente de que confíen en las vacunas? ¿Cómo le haces para convencer a la gente? Pues así le iba a hacer como Rudito uno. No los convenzo. Paso número 1, sí. No los convenzo. Ya no batallamos en eso. Fíjate que si intentara yo convencer a la gente que se vacunara, es como
darles la razón de todo, decirles efectivamente sí, me están pagando porque te mueras, me están pagando por promover algo que no funciona. Ve la publicidad que hay en contra de las vacunas. Sí. O sea, Por todos lados. la publicidad que hay en contra de las vacunas dice, no, ya agarraron al dueño de Pfizer, al creador de la vacuna, ya lo metieron a la cárcel, ya le van a imputar, hay juicio. Caray, eso es una mentira. Pero los videos, la gente se los cree. Sí. Hay gente que todos los días me manda 2 o 3 videos que son infodemia, es infodemia. Y no les contesto nada. Digo, ¿para qué? ¿No te quieres vacunar? No te vacunes, no pasa nada. O sea, en el momento en el que te enfermes, aquí estamos para atenderte. No te voy a poder decir te lo dije porque ya vas a llegar enfermo, ya vas a llegar con secuelas. Me voy a ver mal todavía diciéndote te lo dije. Entonces, ya, la gente que decida vacunarse es gente que, pues, vamos, tiene una oportunidad diferente, ¿no? Te voy a contar una historia así. 2 historias de vacunación. Llego al Hospital Hidalgo hace un año, yo creo, un poquito más de un año. Llego y le digo, veo a una persona que tiene un COVID grave de más de 15 días de evolución. No se murió durante el COVID grave, pero seguía sin poder respirar. Vemos su tomografía, nos damos cuenta de que es una persona que ya desarrolló una lesión pulmonar irreversible por el COVID y que estaba condenada a vivir con oxígeno. El campo de acción que iba a tener a partir de ese momento correspondía a la longitud del oxígeno, de las puntas nasales. 1.5 metros o 5 metros si tenía las puntas largas, ¿no? Eso es todo lo que se iba a poder mover la señora de ahí en adelante. Y yo llegué y la verdad es que sí es algo molesto de repente. Dice, a ver señora, pues si le dijeron que se podía vacunar, ya había vacuna, ya había... ¿Cómo es posible que haya dicho que no se vacuna? No, doctor, es que yo no creo en el COVID. Pues crea o no crea, es como decir, yo no creo en el tren que me atropelló. O sea, ya te atropellaron, ya tienes la lesión. O sea, no te estoy inventando una lesión. A ti te falta el aire. No me puedes decir que no crees en el COVID. Salgo a dar información, pues para explicarles que necesitábamos oxígeno para poder mandarla a casa. Ya no había nada nada adicional que tuviéramos que hacer en el hospital. Y le digo, ¿sabes qué? Pues hay que buscarle oxígeno. Y salí con el hijo. Y el hijo me dice, no, doctor, un joven de 32 años. Dices, ¿que de dónde voy a sacar? Le dije, pues mira, perdón, pero por eso les decimos, por eso les ofrecemos la vacuna, por eso les damos la información válida. Ustedes deciden tomar información de alguien que ni siquiera tiene nada que ver con el área de la salud. Ustedes lo decidieron. Dicen, no, doctor, no. En mi casa todos estamos vacunados. Mi papá, mi esposa, mis hijos y yo estamos vacunados. La única que no quiso vacunarse fue mi mamá. Y lo veía todavía que se quejaba mucho. Digo, a ver, es que no te entiendo. Le digo, ¿qué pasa? Pues tu mamá, ni modo, es una decisión que ella tomó, no vacunarse. Asumimos su decisión, no pasa nada, ella lo decidió. Dice, sí, doctor, pero ¿cuándo me voy a liberar yo? Digo, ¿cómo de qué? ¿De qué te quieres liberar? Dice, no, doctor, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos y yo no me he podido ir de esa casa porque yo no puedo mantener 2 casas. Mis papás no trabajan, no tienen una pensión, no tienen nada. Entonces yo tengo que trabajar. Y yo tengo que mantenerlos a ellos, yo no me puedo ir de ahí. Gano 1,200 pesos por semana. Dice, ¿cómo voy a mantener? Y ahora tengo que pagar el oxígeno. Dices, wow. Me pongo en sus zapatos y digo, pues seguramente ha sido un buen hijo. Ves a su esposa, ves a sus hijos y dices, seguramente es un buen esposo, seguramente es un buen padre. Pero por la mala decisión de los papás, de la mamá, ahora este cuate todavía está más condenado, ¿no? ¿Cuándo va a salir adelante? Dices, eres un lastre, mamá. Perdón, por más mamá que tú seas, por más que te quiera, eres el lastre de esta familia. Es un problema grave porque no tienes cómo salir adelante de un problema de estos y todavía le avientas otro problema a tu hijo, ¿no? Ahora, hace poco, estamos hablando de sarampión, por ejemplo, que veces hay una tendencia a no vacunas, no nada más COVID. Hay antivacunas por el mundo y entonces una de las muertes por sarampión de un niño no vacunado, cuando les dicen, ¿sabes qué? Pues murió. La mamá estaba enojadísima con el sistema de salud. Dice, señora, pero tú fuiste la que decidió no vacunar a tu hijo. Sí, pero me hubieran obligado, decía la señora. Era su versión. Y dices, en su desesperación, en su angustia, dijo, me hubieran obligado. Entonces, ¿ahí qué les dices? Ahora, no son casos que tú puedas exponer, que tú puedas exhibir para decir, a ver, vacunen, no se ven en este espejo. Porque también los derechos humanos no nos permitirían hacer eso, pero deberíamos de exhibir esos casos para que los antivacunas se vieran ahí reflejados en esas situaciones, porque
estamos en desventaja con la infodemia, ¿no? Alguien que habla mal de ti, Paco, pues no tienes tú cómo defenderte porque no te lo permiten, ¿no? Exactamente. Ahora, estás hablando de un caso muy particular de miedo o de que llegan mal por no vacunarse, pero otro tema, otro punto es la automedicación. ¿Qué pasa? ¿Qué tan común es y qué casos tú me puedes platicar de que precisamente yo tengo un síntoma, me duele el estómago, siento cualquier otro malestar y en vez de ir al médico, me dijeron, o resulta que mi mamá o la tía me dijo que tomara tal tecito? La automedicación, ¿qué tan mala es? ¿Y qué, puedes platicarme algún caso de un paciente que llegó más grave por automedicarse? Fíjate, hay una industria completa en el mercado negro de los medicamentos. A esa gente lo que le interesa es vender medicamentos. Eso es lo que les interesa, venderlo. No les interesa la salud de la gente, no les interesa nada. Pero para poder venderlo hay que tener mercadotecnia y tienen muy buena mercadotecnia. Y están hablando con una población que no le gusta comer bien, que no le gusta hacer ejercicio, que vive en obesidad y que somos sedentarios y nos gusta estar aquí sentaditos y dame la pastilla mágica. Entonces, las pastillas mágicas, que son productos milagro, es lo que más se automedica a la gente. Porque yo no estoy en desacuerdo con que te automediques un antigripal, pues ¿por qué no? Es más, le va mejor al que se automedica un antigripal que al que va a la farmacia, porque tú vas a la farmacia y te recetan antibiótico para una enfermedad, una gripa. Ceftriaxona, dexametasona. No. Y entonces, ¿qué pasa? Ceftriaxona no te sirve porque no tienes una infección bacteriana. Dexametasona, pues te corta la inflamación, te ayuda transitoriamente en lo que te baja las defensas y ahora sí, después vas a tener una infección severa, vas a tener hipertensión, vas a tener diabetes, vas a tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, si se automedican con un antigripal porque tienes gripa, pues los primeros 2 o 3 días es probable que se te vaya a quitar. Si se te quita, qué bueno. Si no se te quita, entonces acude con el médico. Si tienes un dolor de garganta, si tienes fiebre, pues toma paracetamol. ¿Qué te van a dar? La gente se queja de que le damos paracetamol, pues no te quejes, dátelo tú solito, ¿no? O sea, tómate paracetamol. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Eso es el eslogan que debería seguir funcionando. Si persisten las molestias, consulte a tu médico. Pero existe un mercado negro de los productos milagro, que la mayor parte de ellos vienen contenidos esteroides en proporciones que no son medibles y que no son equivalentes. De una pastilla a otra, la concentración, la cantidad de esteroides puede ser diferente. Se venden mucho para quitar dolores articulares, quitar cansancio, quitar dolores musculares, fatiga. Y si te fijas, no hombre, ellos hablan de todo, ¿no? Hacen todo. De todo. Esos productos hacen el milagro. Y resulta que te lo tomas y te sientes bien. Entonces la gente en su cabeza dice, no, son buenísimas. Y las recomiendan. Y las recomiendan, y el primero que empieza a tener efectos secundarios lo presenta tal vez un mes después. Empiezas con falla del riñón, con falla del hígado, empiezas con crisis de hipertensión, con que te tronó una arteria en el cerebro, traes infartos cerebrales, tienes infartos al corazón, se hinchan las piernas, se les hincha la cara, pero andan sin dolor y quieren todo el tiempo tener ese medicamento. A pesar de que ya saben con qué complicaciones están, se lo siguen tomando, es como una droga. Es como una droga. Y entonces, esos medicamentos, por cierto, si toman Artriking, Ajoking o todas esas cosas, por favor, no lo usen porque son productos que están boletinados. Y entonces, llega Cofepris, recogen todo eso y se llevan solamente los productos que están en exhibición. Al día siguiente ya tenemos un nuevo producto con una nueva etiqueta que ya no dice Artriking, ya dice Ajoking y ya le cambiaron, ¿no? Entonces ya se puede ya se vende otra vez hasta que cae otra vez salubridad. Y luego la gente dice, es que, ¿por qué salubridad no los recoge? Caray, se la pasan recogiéndolos. ¿Por qué no dejas de consumir los productos milagro y te pones a hacer ejercicio y te pones a tener una dieta? Porque no hay de otra. No existe la pastilla mágica. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Pero es cuestión de responsabilidad también, ¿no? Y esa es la parte que más daño puede llegar a tener una automedicación. Básicamente en ese tipo de productos milagro. En la mayor parte de lo que recibimos nosotros por automedicación es por productos milagro. Ahora, también existe la situación en la que se retrasan las atenciones por estarse automedicando en casa porque toman paracetamol para infecciones o para fiebre, que la infección debió haber sido tratada desde hace una semana o 2 semanas,
O se toman un omeprazol para un dolor que era un infarto y finalmente eso evoluciona. Entonces, por eso sí se pide que si tienes una condición leve, pues puedes automedicarte. Pero si los síntomas persisten, entonces tienes que acudir al médico. Es lo más importante, claro. A tu médico. Ahora, amigo, cambiando un poquito de tema, un tema también muy común es la saturación hospitalaria. En general, por la cantidad de pacientes que hay, en temporadas como por el frío, el mucho calor, etcétera. ¿A ti te ha tocado llegar a tener que negar la atención a alguien precisamente por lo lleno que está el hospital, los hospitales? Fíjate que no. No. Ni el único momento en el que yo recuerdo que estábamos así increíblemente llenos fue en pandemia. En pandemia COVID. Porque en pandemia influenza no estuvimos tan llenos. En pandemia influenza se nos llenó la sala de espera. Sí. Era gente con síntomas leves y nada más. Pero en pandemia COVID lo que se nos llenaban eran las áreas hospitalarias. Pues a ti te tocó que lo sacábamos prematuramente a su casa y dándole seguimiento a través de videoconferencias y pues eso aligeró muchísimo la carga, ¿no? Ahorita nosotros tenemos desde hace ya más de 12 años, tenemos un programa de clasificación de pacientes. Entonces no le negamos la atención al paciente, solamente estamos dándole prioridad al grave sobre el que no es grave. Hay gente que dice, yo voy por una receta, solamente voy por una receta porque mi médico de cualquier lado, y van a urgencias, porque les parece que en urgencias estamos para darle receta de controlados, ¿no? Llega a las 2 de la mañana, no puedo dormir, tengo 3 días que no duermo bien, entonces ya vengo para que me den mi diazepam, que no he ido a recoger desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque no tengo tiempo, porque trabajo, porque estudio, porque los niños, todas esas cosas, ¿no? Pues perdón señora, pero lo suyo no es urgencia, entonces sí la vamos a atender, pero hasta que se acaben de atender las urgencias verdaderas. Ese programa se llama Triaje. El programa de triaje tiene más de 12 años funcionando en el Hospital Hidalgo y orgullosamente ahora también ya lo tiene Tercer Milenio y Hospital Rincón de Romos, en donde se pueden clasificar las urgencias de los pacientes por su severidad. Y entonces la urgencia verdadera pasa. Y todavía tenemos gente que dice, pero es que ese llegó después que yo. Pues sí, pero llegó sin un brazo, señora, ¿no? Sí, no se puede esperar más que usted, señora, no le puedo dar prioridad a usted. Hasta la misma gente en la sala de espera se dan cuenta de eso y ya hay gente que dice también en sala de espera el sistema de triaje sirve para que la gente se concientice. Dice, no, caray, estoy viendo cosas que yo nunca había visto que venían acá. No, lo mío puede esperar. Yo mañana puedo ir al centro de salud. Mañana puedo ir con mi médico. Lo que sea. Pues una gripa no mata a nadie, excepto que seas hombre. Eso sí es gravísimo. Vayan a urgencias, por favor. Es cierto que los hombres somos bien chillones, pero sí nos sentimos más mal. O sea, no nacimos para el dolor. O sea. Sí, definitivamente sí. No, nos estamos muriendo con gripa, con tos. ¿Cuál sexo fuerte? No, el sexo fuerte ni de chiste. No. Bueno, el sexo fuerte son las mujeres. ¿Sí? Realmente, sí. Porque nosotros no. Oye, amigo, entonces, una pregunta más también sobre el tema de la saturación. Y del traje que, muy importante que tú mencionas, es muy relativo la urgencia para el paciente, porque el paciente en su momento, ahorita comentas que a veces puede ser consciente, pero también es posible que la gente no vea y que para él su dolor de cabeza sea mucho más urgente que cualquier otro. El traje vino precisamente a de alguna manera como mediar eso, o que fuera más sencillo cómo dirigir a los Es que identifica las urgencias sentidas. Toda la gente que va a urgencias va por una urgencia. Eso es real. Nada más que la urgencia a veces es real o puede ser sentida. Todas hay que atenderlas. O sea, no estamos en una postura en la que decimos, lo tuyo no es urgencia, vete, ¿no? No. A veces tenemos crisis de ansiedad que los obliga a ir a urgencias. Y para una crisis de ansiedad, no les interesa que los veamos rápido. Les interesa que los veamos. Y es diferente, así dices, a ver, espera, dame un tiempecito y acabamos y ya cuando no tenemos una urgencia, pasas la crisis de ansiedad y entonces te dedico el tiempo porque yo sé que no vienes a que te dé una receta, vienes a que te escuche. Y entonces cuando los escuchas y todo, les dices, ¿sabes qué? Nada más la siguiente vez, tú sabes cómo estamos, no te ofendas si no te pasan rápido, bla, bla, bla. Y la gente es amable, pues. La gente lo entiende. Lo entiende. Pero, por ejemplo, ahorita dijiste un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser algo tan simple como una migraña, o tan complejo como un infarto cerebral o como una hemorragia cerebral, o sea, un tumor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clasificarlos. Porque no dicen, el paciente no llega y dice, tengo dolor de cabeza y decimos, espérate, no, tiene dolor de cabeza, eso es un motivo de atención,
pero le checamos signos vitales, checamos peso, talla, estado neurológico, como para saber si hay algo que se tenga que atender de forma inmediata o es algo que pueda esperar. Que pueda esperar, dices, bueno, me vas a esperar 15 minutos. Y ese tiempo de espera es muy razonable para que sea atendida una persona con una urgencia moderada. Las urgencias sentidas se atienden siempre en menos de 2 horas. Y siempre, ¿eh? Siempre en menos de 2 horas. Ahorita, una pregunta práctica por lo que comentabas. Si yo estoy en casa, ¿cómo puedo medir o cómo puedo saber si yo o alguien que está junto conmigo está teniendo un infarto? O sea, ¿cuáles son los síntomas que me hacen que tengo que correr a un hospital? Claro. Mira, cuando estamos sospechando de infarto, y clásicamente así como del libro, es ese dolor de pecho que decimos que es un dolor del tipo opresivo, o sea, que te están oprimiendo. Es como si alguien se te sentara encima y no te dejara respirar. Es un dolor opresivo que se te va hacia la espalda o que se te va hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula. Entonces se irradia. Ese dolor puede ser hacia brazo izquierdo, hacia mandíbula o hacia la región posterior de la espalda. Ese dolor se acompaña también de mucha sudoración, palidez, náusea. De repente tienen ganas de evacuar los pacientes, pero existe algo que es como la sensación de muerte inminente. La gente siente que se va a morir. Y eso es una alerta grandísima en las salas de urgencias. Cuando alguien dice, no, es que me voy a morir, dices, tengas lo que tengas, vente para acá porque lo vamos a mover ahorita. Porque regularmente la sensación de muerte inminente acompaña a enfermedades críticas. O sea, no es que tú digas, él dice que se va a morir y sí es cierto, se va a morir. No. Es algo real, es un síntoma, la sensación de muerte inminente. Entonces lo atendemos también, lo atendemos con mucha prioridad. Pero fíjate que ahorita que estás hablando, no nada más infarto, yo les quiero decir que existen por lo menos 5 presentaciones cardinales que involucran entre el 80 y el 90% de las urgencias reales y que la gente los tiene que saber como para que acudan rápido. Y esas presentaciones cardinales hablan de, primero, dolor de pecho. Porque el dolor de pecho puede ser infarto, puede ser un infarto cardíaco, un infarto pulmonar, un absceso pulmonar, pueden ser muchos diagnósticos que de ellos muchos son graves. Entonces, dolor de pecho, la falta de aire, el estado mental alterado, cualquier alteración del estado mental agudo, por supuesto, ¿no? Amerita que vayan al hospital. Dije dolor de pecho, falta de aire, alteración del estado mental, náusea o vómito persistente. Si estás teniendo más de un vómito por hora, dices, caray, esto no es normal. Entonces vas y buscas atención. Hemos visto pacientes que por puro vómito, por diarrea, por náusea, acabaron en diálisis, ¿no? Porque la deshidratación puede ser muy profusa. Y el quinto motivo de atención puede ser el sangrado. Por cualquier vía que estés sangrando, ve y busca atención inmediata, ¿no? Entonces, esas 5 presentaciones cardinales a nosotros nos permiten identificar una urgencia y también son los signos de alarma que le damos a la gente cuando se va a casa para que si ocurriera cualquiera de esas cosas, decimos regresa a urgencias, ¿no? Antes teníamos un texto que decía cita abierta a urgencias. Cita abierta a urgencias sin más contexto. Cita abierta a urgencias significa que pueden venir cuando quieran, en el ¿no? momento que sea. Les digo, y luego se enojan porque la gente va a urgencias. Si tú le dices cita abierta a urgencias, significa que puede venir cuando quiera. Venga, se cumpla con eso, ¿no? Entonces, les digo, tenemos que trabajarlo, tenemos que elevarlo. Y justo ahorita, cuando hacemos el alta y les damos signos de alarma, le decimos, venga a urgencias. Si tiene dolor de pecho, falta de aire, alteración del estado mental, náusea o vómito persistente o sangrado por cualquier vía. Y entonces ya lleva más estructura, la gente lo entiende mejor, sabe para qué es urgencias, es parte de la educación que tenemos que estar dando todo el tiempo. Que de hecho la parte que también a veces creo que se llegan a confundir. Por ejemplo, si yo tengo a un niño, pues lo llevo a un pediatra. Si tengo un problema en el corazón, voy con un cardiólogo. Si tengo cáncer, voy con un oncólogo, etcétera. Tú como urgenciólogo, ¿qué es todo lo que abarcas tú como urgenciólogo? Me queda claro que recibes al paciente inicialmente, al paciente más crítico, al paciente como llega, pero ¿qué es lo que tú puedes llegar a atender como médico urgenciólogo? Fíjate que lo primero que soy médico general. Antes que ser especialista, yo fui médico general y la medicina general es lo que puede cambiar el rumbo del país completo. La medicina general. Porque si no tenemos buenos médicos generales o si no hacemos buena medicina general, las cosas van a ir mal porque vamos a estar diagnosticando mal. Ahora, yo como especialista en urgencias, de lo que me encargo es de la estabilización inicial de los pacientes graves. Ahí sí, todos los pacientes graves
entran con nosotros, los metemos a un protocolo de estabilización y entonces le dejamos al paciente en mejores condiciones para que entre el traumatólogo y opere, para que entre el cirujano y opere, para que entre el neurocirujano y pueda desarrollar una de sus grandísimas cirugías, para que el internista pueda ahora sí estudiar al paciente y entrar con diagnósticos más finos, tratamientos más finos. Entonces, cada uno de ellos, nosotros estamos formados para hacer la estabilización inicial de los pacientes. Sí. Oye, otra pregunta más también. Es que creo que sí, el tema de urgencias es muy complejo, pero creo que, y tengo que decirlo, ha revolucionado el tema de urgencias en el estado. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Cuál es tu máximo sueño como persona? A la jubilación, Paco. Real. Sí, ya. Te lo estoy diciendo. Fíjate que sí. Ahorita yo sueño con el momento en el que yo me pueda jubilar, con el momento en el que... ¿Por qué? Porque yo he cumplido muchos sueños. Soy alguien que se salió del sistema y es real. La gente que me conoce a mí sabe perfectamente que yo soy una fuga del sistema. Yo no tendría ni por qué haber terminado la preparatoria porque pues, a nosotros nos iban a dar secundaria. La vida me permitió, digo, no la vida, mi mamá, mi papá, la gente estuvo ahí cerquita, mis amigos, hubo gente que me ayudó, terminé preparatoria y gracias a que terminé preparatoria tuve trabajo en el Hospital Hidalgo. Hablen mal del CEBETI si quieran, pero yo soy del CEBETI 168, en mi tiempo no nos acosaban, entonces terminábamos nosotros la carrera. Yo sí amo el CEBETI 168. Y entonces gracias a esa carrera que me dio el CEBETIS, pues yo pude entrar al Hospital Hidalgo. Entré a trabajar ahí a los 17 años. Y entonces ahora, tras 30 años de estar ahí, pues yo digo, ya cumplí muchas metas. O sea, insisto, me fugué del sistema porque mi mamá decía, ya tienes trabajo. Ya trabajaba para el Hospital Hidalgo en el laboratorio clínico. ¿Ya qué más quería? ¿Para qué quería estudiar medicina? Decía mi mamá. Y finalmente me apoyaron de una forma descomunal para que yo pudiera estudiar la especialidad y después que pudiera estudiar la carrera y luego la especialidad. Y ahorita digo ya, eso me permitió trabajar tener el trabajo de mi vida, porque ser urgenciólogo es mi pasión, estoy seguro que es mi pasión. Y entonces ya lo cumplí. Ya estar haciendo más cosas académicas no es mi meta. Tener más puestos, digo, acabo de tener el puesto más importante de mi especialidad, digo, fui presidente del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, fui el primer presidente de provincia, o sea, revolucionamos, estoy seguro, la forma de evaluar a los médicos de urgencias desde Aguascalientes, porque lo hicimos, fue tecnología de Aguascalientes, es lo que hacemos nosotros aquí. Y entonces, después de eso, no es que no quiera llegar más lejos, es que ahora quiero llegar más lejos como persona, porque como profesionista ya llegué. Dios me dio la oportunidad de llegar. Y que es bien complicado, porque fíjate que un tema en el que estamos precisamente ahorita viviendo es que hay gente que ocupa seguir trabajando por necesidad, pero también hay gente que ya tiene la edad para pensionarse y tiene la ventaja de que tiene todavía un sistema de pensiones que ya le permite a sus 60 años o a los 28 años de antigüedad o como sea, poderse pensionar, poderse jubilar ya, y no lo hace porque no se siente preparado, porque no quiere estar en casa o por lo que tú quieras. ¿Qué le aconsejarías a alguien que tiene la posibilidad ya de tomar una pensión y no lo hace? ¿O qué tendría que hacer? ¿O cómo tenemos que prepararnos para eso? Sí, yo creo que es más bien así. Nos tenemos que preparar desde antes, porque si ahorita tienes 70 años y no has dejado de trabajar, síguele trabajando, porque si dejas de trabajar te vas a morir. O sea, eso la historia lo dice, ¿no? Pero a la gente que estamos trabajando ahorita, construyan una familia, construyan una vida personal para que en el momento en el que tengamos que dejar de trabajar, tengamos a dónde ir, ¿no? O sea, si tú no tienes nada que hacer en tu casa, no tienes nada bueno que hacer en tu casa, entonces no construiste nada ahí. Pero ve cuánta gente tenemos que llega a las 6 de la mañana cuando su entrada es a las 7, pero llegas a las 6 de la mañana, se ve bonito. Sales a las 2:30 de la tarde y no te vas a esa hora, te vas 5 o 6 de la tarde. O doblan, ¿sí? o doblan turno. O doblan turno. Y luego regresas en la madrugada a supervisarlos, que no se estén durmiendo, que estén haciendo bien su trabajo. Te vuelves el indispensable en tu trabajo. Pero el costo es alto, porque te vuelves el no indispensable en tu casa. Y entonces, ¿para qué te vas si no te vas a jubilar? Entonces, mejor tengamos equilibrio personal, como para poder decir, ¿sabes qué? En el momento en el que se acabe mi trabajo, pues ya me lo gané. Me gané una jubilación, me gané una pensión, ya me puedo ir a descansar a mi casa y a disfrutar todo lo que he construido, ¿no? O sea,
Yo tengo un par de gallinas ahí que digo, que me gusta ¿Qué tener tienen que gallinas. estar? Tengo mi perro que lo paseo todos los días y que le hago mucha falta, más que a la gente del hospital. Yo podría pasear a mi perro, cuidar a mis gallinas, esas cosas, ¿no? Tengo que hacer. Tenemos muchas preguntas. Quiero hacer una pregunta muy básica antes de pasar a un testimonio también que te quiero platicar para que tú me des tu punto de vista. Si yo, como persona común y corriente, ¿qué necesito tener en mi botiquín, en mi casa? Por lo menos para decir, puedo salir de algo, de una emergencia rápida en lo que voy al hospital o de algo sencillo. ¿Qué es lo mínimo que tendré que tener en mi botiquín? Fíjate que sería muy, muy importante que tuviéramos un torniquete táctico, que ahorita es muy fácil de conseguirlo. Lo puedes conseguir en cualquiera de las tiendas estas de en línea. Un torniquete táctico te ayuda a controlar hemorragias graves, porque hemos visto hemorragias muy importantes en casa, porque un vidrio, ve la elegancia de las puertas ahora son en vidrio. Y tú pasas, tu niño pasa, tu perro pasa y rompen el vidrio y entonces puedes tener heridas graves que pongan en peligro tu vida y un torniquete puede salvar, ¿no? Aparte de tener un torniquete, evidentemente tenemos que tener antisépticos. Hay soluciones ya que puedes tú comprar así en alguna de las tiendas, una solución de clorexidina para que sea estéril, para que sea... Y ya es de un solo uso. Hay unos straps para cierres de heridas, para no andar pensando en que, a ver, tengo una herida, pues las heridas ahorita tú las puedes cerrar en casa con adhesivos. Pones un adhesivo de un lado, un adhesivo del otro y entonces jalas algo que son como cinchos, pero ya están hechos para eso y son para uso en casa, ¿no? Okay. Ahora, existen también unos dispositivos que son unos shocker ahí para poder hacer, para sacarle cuerpos extraños a la gente de la boca. Hemos visto morir a gente por un pan blanco, un sándwich de pan blanco. Los hemos visto que el bolo de alimento lo tragan y se les impacta en la vía respiratoria y mueren por asfixia. Hemos visto una señora que estaba comiéndose una tortilla de esas recién hechas, nomás de riquísimo, claro. Y la señora estaba comiendo su tortilla y entonces, pum, se estaba comiendo. ¿Y qué pasa con ese taquito? Se le fue a atorar también a la vía respiratoria. Murió por asfixia. Entonces ya cuando llegan al hospital, ya no hay algo que se les pueda hacer. Entonces, en la casa tenemos que saber qué hacer. Aparte de saber maniobras como Heimlich o alguna otra maniobra, también tenemos que tener un dispositivo para extraer cuerpos. Son unos dispositivos de vacío. De vacío. Sí, dispositivos de vacío. Tienen una mascarilla y tienen un dispositivo de vacío que hace que salga el cuerpo extraño. Entonces ayudan bastante, ¿sí? Conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar, por supuesto. Es algo que ya todos tenemos que tener conocimiento en casa, ¿no? Fíjate, yo creí que me dirías que el paracetamol y la aspirina y me dejaste más impactado con lo que realmente deberíamos necesitar. Es que eso es la tecnología de hoy. ¿Por qué pelearnos o por qué tener un grupo de medicamentos nada más cuando tenemos cómo resolver realmente las urgencias? Accidentes, ¿no? Que son todavía mucho más letales y que ocupan una atención mucho más rápida, ¿verdad? Exacto. Híjole, amigo, pues hay muchos puntos todavía, pero mira, te quiero platicar un testimonio de don Alfredo, un trabajador. Y me llama Alfredo, tengo 52 años y soy operador en una planta de ensamblaje. Trabajo en turnos de 12 horas desde hace años, a veces doblo, a veces entro antes porque falta gente. Así es ese trabajo y así ha sido siempre. Llevo varios días con un dolor de cabeza, pero lo aguanté. Pensé que era cansancio, dormía poco, comía mal y no descansaba nada. Ese día, al salir del turno, sentí un zumbido en mis oídos, me mareé y luego ya no me acuerdo bien. Solo sé que mi hijo me llevó a urgencias y que ahí me dijeron que tuve una crisis hipertensiva. Me explicaron que eso no pasó de un día para otro, que mi cuerpo ya venía avisando, pero yo no tenía tiempo para ir al médico. No quería perder el día, no quería que me vieran de flojo. El otro fue claro, esto se pudo haber evitado y lo que más me dolió fue saber que tenía razón. Solo que nadie nos enseña a parar antes de que el cuerpo truene. ¿Esto te suena? ¿Esto es común? Totalmente real. 1 de cada 3 mexicanos adultos es hipertenso. Pero muchas de esas hipertensiones pudieron haber sido prevenibles. Cambios en el estilo de vida. La gente quiere una pastilla te dicen, traigo la presión alta, quieres una pastilla. Cuando dices, a ver, las guías europeas dicen 3 meses, dale 3 meses, ni siquiera es para mañana, la próxima semana, no. Dale 3 meses de cambios en el estilo de vida antes de darle medicamentos a los pacientes, ¿no? Por supuesto que si llegas con crisis hipertensiva ya no te puedo dar tiempo. Sí, claro. Esos 3 meses te los consumiste, esa oportunidad la consumiste, ¿no? La diabetes, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónico-degenerativa, es una enfermedad que ahorita, a pesar de que se puede evitar también, mucho de ello,
también puede estar en etapas reversibles. Ya en este momento se puede revertir diabetes. Entonces, se puede revertir, sí, claro. Acabas de tener una plática con Miriam, la nutrióloga. Sí. Resulta que ella es experta en ese tipo de temas y hay pacientes a los que ya los está dejando sin medicamento, solamente con dieta, manejando niveles de glucosa muy normales, pero obviamente el esfuerzo fue del paciente, porque si no hacen cambios en el estilo de vida, la pastilla mágica no va a llegar. Sí. Híjole. Definitivamente vas a volver, amigo, definitivamente. Hay muchas cosas todavía por platicar. Yo la verdad te agradezco, tú hace un momento me agradeciste, yo también te quiero agradecer, yo he aprendido mucho de ti, mi familia está muy agradecida contigo porque cada que tenemos que nos enfermamos, tengo pacientes ahorita enfermos en casa, recurrimos siempre a ti, de verdad, gracias. De verdad, Ricardo Cruz es uno de los médicos que no solamente hacen su trabajo bien hecho, sino que también como persona saben atender a la gente y verla no como un número, como un paciente más, sino como persona. De verdad, creo que eso te identifica. Creo que esa es la parte que yo puedo resaltar entre muchas cosas de ti, que eres una gran persona, más que un gran médico. Gracias, carajo. Gracias. Así es que de verdad, amigo, muchas gracias. Y es un orgullo también para mí, cierto, amigo. Así es que, pues, insisto, este programa, este podcast, en el que tratamos de que somos gente, platiquemos anécdotas, que platiquemos cómo resolver problemas cotidianos, cómo platicar de cosas que nos pasan y que seguramente así como nos pasa a nosotros, le pasan a muchos más. Esa es la idea de este pequeño espacio. Que haya preguntas cotidianas, que haya respuestas reales y que acerquemos a la gente que representamos, a la gente con la que trabajamos, que le presentemos soluciones reales y soluciones básicas. Gracias, Paco. Te deseo mucho éxito en este proyecto, de verdad, y creo que lo vas a tener porque trabajas muy bien, trabajas para ello y tienes mucha gente que te admiramos y que estamos aquí dependiendo en nuestros trabajos, estamos dependiendo de la seguridad que nos brinda el sindicato. Entonces, pues gracias, Paco. Mucho éxito. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Él es el doctor Ricardo Cruz Silva, urgenciólogo, de los mejores urgenciólogos que tenemos aquí en el estado, sin duda, y en México. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir, suscribirse y nos esperamos en un próximo capítulo más. Muchas gracias.